Bueno, y pues Gracias, quedo al pendiente. la tertulia de los lunes con representantes de los partidos políticos por el tema de Venezuela se cambia de ayer al día de hoy. Saludo con muchísimo gusto al licenciado Emilio Suárez, diputado federal por el PRI. Emilio, buen día. Hola, Oscar Mario, saludos al auditorio y feliz año a todos. Iniciamos con las tertulias. Gracias. Héctor Saúl Telles, ahora va a estar por el Partido Acción Nacional, diputado federal. Gracias, Héctor. Oscar Mario, muchas gracias, contento por la invitación. Gracias, y como siempre, el tocayazo Mario Miguel Carrillo, diputado federal por Morena. Tocayazo, buen día. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estamos? Saludos a los compañeros de la mesa y, por supuesto, deseándoles un excelente 2026 a todo tu auditorio. Bueno, gracias, tocayo. El tema que escogieron nuestros representantes en esta tertulia, obviamente, es el de Venezuela. Yo quisiera comenzar y para escuchar después la opinión de Mario Miguel Carrillo, que seguramente será distinta, pero voy contigo primero, Emilio, vas. Gracias. A ver, fíjate, además de ser diputado federal del PRI, soy profesor de Derecho Internacional Público y normalmente la gente, los alumnos me preguntan, siempre llegamos con la incógnita de para qué sirve el Derecho Internacional Público. Y la realidad es que el Derecho Internacional Público tiene distintas vertientes que se observan en el día a día, desde el precio de la gasolina, importación, comercio. Eso regula el Derecho Internacional Público. Lo que es cierto y que se ha discutido, y yo creo que es un consenso unánime entre académicos, políticos, internacionalistas, es que al día de hoy el sistema multilateral, Naciones Unidas, parece que queda de ver, porque no solo en el caso de Venezuela, está el caso de Ucrania, está el caso de Siria, los temas de flujos migratorios, parece que no está siendo eficaz el sistema multilateral. Y dada la ineficacia del sistema multilateral, parece que no es eficaz, ese vacío de autoridad del sistema no resulta trivial. Cuando estos mecanismos fallan, lo que emerge es un mundo de decisiones unilaterales donde las potencias actúan conforme a los propios diagnósticos que ellos tienen y a los propios intereses. Y aquí es donde surge específicamente el caso de Venezuela, porque no hay que omitir que hubo un consenso, bueno, hubo opiniones divididas entre los países, pero centralmente la Unión Europea y Estados Unidos no reconocieron la legitimidad del gobierno de Maduro. Partiendo de eso, porque yo creo que quien asume de una manera más técnica la posición del gobierno de Estados Unidos, que es Marco Rubio, partiendo de eso, no hay que dejar de lado lo que desde hace mucho tiempo se viene discutiendo, y es que básicamente el catalogar a las organizaciones criminales que están vinculadas con el tráfico de drogas, catalogarlas como terroristas, y de ahí se desprende una decisión extremadamente delicada y de repercusiones relevantes, puesto que clasificar a los narcotraficantes y redes criminales como organizaciones terroristas habilita, según la perspectiva de Estados Unidos, acciones extraterritoriales en operaciones de captura y esquemas de intervención. Y ahí es donde viene el caso de Maduro, ¿no? Es como una primer parte. Otra segunda parte que es un poco más cuestionada es esta parte del camino largo del pueblo venezolano para recuperar, porque no hay que perder de vista que Maduro fue un dictador, y recuperar su esquema democrático, su normalidad democrática, en donde Estados Unidos ha advertido que estará presente. Yo lo único que digo es que es un reto para Estados Unidos, puesto que hay muchos ejemplos en el que la presencia prolongada de Estados Unidos, pues, lejos de ayudarles, les ha perjudicado, y es una reflexión. Pero en el caso de México, la propia investigación, los retos que tiene México es que la propia investigación que se lleva a cabo en Estados Unidos, hay señalamientos específicos, una vez más, del cártel de Sinaloa y los nexos con algunas gentes del poder público venezolanos, y no se ha perfilado, pero puede ser que existan algunos mexicanos, ya se ha dicho, y eso lo insertas en el marco de la negociación del TEMEC. Hoy salía, por ejemplo, que México sustituyó a Rusia y a Venezuela en el otorgar petróleo a Cuba. Eso no ayuda a la negociación del TEMEC. Y básicamente otro tema al que nosotros hemos señalado es que la destrucción institucional que se dio en Venezuela y que llevó a esta dictadura de Maduro, pues hoy vemos algunos temas que se ven reflejados en México. Por cierto, y con esto cierro,
Constantemente he escuchado a gente del gobierno que dice el sistema multilateral debe operar. No hay que perder de vista que este gobierno también ha dinamitado el sistema multilateral en distintas ocasiones, y doy dos ejemplos. El caso de la prisión preventiva oficiosa y el caso de la elección de los jueces, hubo recomendaciones del sistema de Naciones Unidas para que no se hicieran. Y desde el propio gobierno se deslegitimó la posición del sistema multilateral. Otro caso similar es el de la OEA. No es un momento fácil y va a haber repercusiones y va a haber daños colaterales de lo que está pasando en Venezuela para el caso de México. Oye, Emilio, ¿y dónde queda? Ya no Sí. sé si es hipótesis o el principio de que los tratados internacionales incluso están por encima de las constituciones de cada país. Bueno, eso es algo que está en nuestra Constitución y los tratados internacionales tienen fuerza vinculante con los países de los estados que son miembros. Por eso es importante que nosotros hemos dicho, si formamos parte del sistema de Naciones Unidas, del sistema regional, en el caso de la OEA, en lugar de dinamitar, pues debemos participar, pero sí todos los tratados internacionales de los que México es parte tienen fuerza vinculante hacia la vida jurídica dentro del país. Oye, pero entonces, en medio de toda esta explicación muy exacta, pero con términos que pues a veces se complica porque son muy especiales, muy específicos, ¿cuál sería tu conclusión como maestro en esta materia? Mi conclusión es que viene un periodo complicado específicamente para Venezuela, con esta discusión sobre si es legítima o no la intervención de Estados Unidos, la permanencia de Estados Unidos en la administración de la democracia, dicho de manera coloquial, no ha tenido buenos resultados. Además de la duda sobre la fuerza jurídica, pero más allá de temas políticos, no ha tenido necesariamente en el tiempo buenos resultados para Estados Unidos. Es una decisión que tomará Estados Unidos. En el caso de México, yo creo que lo importante, y yo diría, es esta catalogación de los narcotraficantes como terroristas. Va a tener una repercusión, fue el caso de Maduro, va a tener una repercusión en el caso de México. Déjame darte un dato, porque además es importante. Nosotros hemos propiciado, cuando dicen, oigan, no queremos intervención y la oposición está pidiendo que haya intervención de Estados Unidos. No, señores, desde el gobierno se está promoviendo la intervención de Estados Unidos en México. Y te doy un caso, porque además es clarísimo. En el traslado de los delincuentes mexicanos a Estados Unidos, el tratado de los 37 o 39, no hay fundamento alguno para haberlos trasladado fuera del marco de las extradiciones. Entonces, actuar fuera del marco del derecho internacional también tiene consecuencias. Nosotros, el gobierno mexicano, Morena, ha propiciado que se actúe fuera del marco del derecho internacional. Está el otro caso, por ejemplo, de el agua del Cuchillo en Monterrey y Tamaulipas, que se ha dado agua a Estados Unidos, que no es parte del tratado y del déficit que tiene México con Estados Unidos. Entonces, el gobierno tiene que ser muy cuidadoso porque desde el propio gobierno se ha propiciado actuar fuera del marco del derecho internacional en la relación con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál sería la repercusión exacta, así muy específica, Emilio? Pues que van a empezar a pedir, pues van a venir por capos mexicanos y va a tener que aguantar la presión México, y ya vimos que los están entregando fuera del derecho internacional. Oye, pero cuando hablas de capos mexicanos, y cuando hablas de capos mexicanos, ¿incluyen a miembros de Morena, de la clase política también? Sí, hay gobernadores que han sido señalados. Te doy un ejemplo. En la sustracción que se hizo del Mayo Zambada, que por cierto no hay ninguna explicación del gobierno, nosotros hemos pedido que se instale la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y Morena no la ha querido instalar. Pero en el caso del Mayo Zambada hay un señalamiento específico de que en el homicidio de Cuen hubo alguna presencia del gobernador. Hay señalamientos. Bueno, pues hay gobernadores que están señalados de posibles vínculos con el narcotráfico. Está el caso de Tamaulipas, está el caso de Sinaloa, y hay otros muchos más. Entonces, se acotan los espacios para el gobierno mexicano en la relación con Estados Unidos.
Gracias, Emilio. Héctor, a ver rápidamente para pasar después con el tocayo, por favor, Héctor. Héctor Saúl Telles, del PAN. Gracias, Oscar. Pues mira, la captura de Maduro debe de ser tomada en cuenta como un paso hacia la libertad del pueblo venezolano. Nosotros no podemos dejar de ver a Maduro como un tirano, como un dictador que sometió a su pueblo, tuvo como resultado la migración de prácticamente 8 millones de venezolanos que tuvieron que salir de su país por la hostilidad de la forma de gobernar de Maduro. Nosotros tenemos que también tomar en cuenta algo, Oscar Mario. Este personaje no era el presidente legítimo de Venezuela. Claramente en el año 2024, la voluntad popular del pueblo venezolano fue darle la victoria a Edmundo González. Esa y dicen que es perdió la también verdadera las dos historia. elecciones anteriores, ¿eh? Dicen que perdió también las otras dos elecciones anteriores, ¿eh? Seguramente, no tengo ninguna duda, ese gobierno se caracterizó por no respetar los comicios y la voluntad del pueblo venezolano. Es la actitud clásica de un tirano, de un dictador, que aparte de todo eso se enriqueció él y su familia y sus allegados, como también sucede aquí en México con las nuevas familias oligárquicas del bienestar, que están encumbradas con miles de millones de pesos en sus cuentas. Ahí está ya pues la cancelación de cuentas de activos en Suiza, que hablan de 10,000 millones de dólares de la familia de Maduro. Imagínate nada más, aunque se queda corto con la cantidad de 600,000 millones de pesos que se ha robado Morena a través del huachicol, que serían prácticamente 30,000 millones de dólares. Fíjate nada más, en 7 años Morena ha saqueado más que todos los años que estuvo de dictador Maduro. Así de grave están las cosas en México. Pero regresando al tema de Venezuela, desde Acción Nacional hemos sido muy claros. Reafirmamos nuestro compromiso con la paz y la democracia en Venezuela y el apoyo total al pueblo venezolano que anhelaba libertad y la reestructuración del Estado de Derecho. Yo no puedo concebir cómo Morena y este gobierno, en lugar de salir a defender al pueblo venezolano, han salido a defender a capa y espada a un tirano, a un dictador como Maduro. Hoy sabemos que hay claros nexos de Maduro con el narco mexicano, y ese narco mexicano y el gobierno de México, pues tiene claros nexos también con Maduro, y por eso esta defensa tan férrea que han tenido de este dictador. Y pues bueno, nosotros ¿qué es lo que sigue ahora, Oscar Mario? Lo que sigue es urgir al establecimiento de una transición transparente. Se debe de restaurar la gobernanza legítima en Venezuela por voluntad de los propios venezolanos. Es decir, que Estados Unidos sí tiene este gran reto de hacer una transición transparente, de garantizar que la justicia llegue a todos los oprimidos y a todos los presos políticos que hubo durante estas décadas de gobiernos tiránicos ahí en Venezuela, y se debe de construir un futuro de libertad, de democracia para los propios venezolanos. Esta intervención, fíjate, nosotros de ninguna manera la celebramos, pero sí creemos que es la finalización del rompimiento del diálogo y de todos los mecanismos diplomáticos, simplemente porque los tiranos y dictadores como son de la clase de Maduro no están acostumbrados a salir por alguna negociación diplomática, sino que se aferran a la silla que les da enriquecimiento a este tipo de personajes. Entonces, esta captura, esta intervención, lejos de ser un fin, la verdad es que debe de considerarse como un paso hacia la estabilidad, la justicia y la democracia en el pueblo venezolano. Yo ahí lo dejaría para empezar. Muchas gracias, Héctor. Dicen, el secuestro de Maduro, dice, justifica los hechos independientemente del cómo. Bueno, pues eso te mandan decir. Gracias, Héctor. Y bueno, para muchos es eso, ¿no? Ok, la regaron, si tú quieres, traspasando o sin respetar los tratados internacionales, pero bueno, el objetivo yo creo que fue muy importante de lograr y llevar a este tirano a la justicia, ¿no? Bueno, en fin,
Pero Mario Oscar, Miguel. Mario, es Sí. que muy rápido, es que yo creo que no se violó por parte de Estados Unidos ningún tratado. La verdad es que las leyes le permiten, si este narcodictador, catalogado como narcoterrorista, pues obviamente con la seguridad nacional que implica para Estados Unidos y con la orden de una corte del propio país de Estados Unidos, pidió la extracción y la presentación directa de Maduro, y el gobierno estadounidense actuó en torno a ese pues marco normativo. ¿Me explico? No, por eso es que tampoco necesitaba el permiso del Congreso de los Estados Unidos, porque había una orden expresa de una orden de una corte de Estados Unidos, y este cuate, pues Maduro era un fugitivo, un criminal, narcoterrorista, calificado así, y lo que iban por él, y así fue la extracción. Y yo creo que fue muy bien pensado por Trump y sus principales miembros del gabinete y las Fuerzas Armadas, ¿no? Por eso no veo preocupado a Trump de que pues no pidió permiso a su Congreso. Bueno, en fin, gracias Héctor. Y finalmente el tocayazo Mario Miguel Carrillo, si quieres cómete los 5 minutos que quedan. Gracias, tocayo. A ver, yo la verdad digo que el fin no debe justificar los medios. La forma es muy importante. Y ahí sí voy a discrepar un poquito con mis compañeros, con Héctor Saúl y con Emilio, porque la verdad es que la administración de Trump sí debió de haberle consultado o haber contado con No, pero la imagínate anuencia del Congreso. Imagínate si hubiera filtrado y se hubiera echado a perder la misión. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero digo, también Trump ya le había dado un plazo de 2 meses a Maduro para que, pues, para que abandonara el cargo. De hecho, Maduro estaba en pláticas con Bielorrusia incluso. Y yo creo que nos va a llevar a lo que voy a comentar. Quiero hacer rapidísimo un recuento de cómo 4 es que minutos, tocayo, para que cómo termines tu Nicolás idea. Maduro asume en 2013 la presidencia de Venezuela. La Nicolás hereda de Maduro Chávez, ¿no? realmente La le hereda de hereda, Chávez. exactamente, le hereda la muerte de Hugo Chávez, y luego ya de ahí, bueno, ya se va a procesos de elecciones, diría Maduro, democráticas. Habría que ver si sí o si Entre no. comillas. Sí, entre comillas, porque pues, es igual que lo que está pasando en El Salvador con Bukele, ¿no? Pero la gran diferencia es que El Salvador no tiene la misma cantidad de petróleo y la misma cantidad de minerales que tiene Venezuela. Entonces, por eso geopolíticamente a Trump se le hace muy importante lo que acaba de pasar con Venezuela, porque además Venezuela pues apoyaba con la exportación de petróleo a Cuba, por ejemplo. No le querían mandar petróleo a Estados Unidos, estaba China y Rusia también muy cerca de Venezuela, y eso es lo que Trump identifica como muy buena estratega que es Donald Trump, y por eso es que hace una intervención para extraer y deponer solamente a Nicolás Maduro, porque en Venezuela no ha habido cambio de régimen, y yo sinceramente eh, pues con mucho respeto, pero también guardando ahí más o menos el escepticismo, dudo que vaya a haber un cambio de régimen, porque ayer asume Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, más que madurista, es chavista. Fue su jefa de oficina en la presidencia. Ya con Maduro fue la secretaria de Economía y fue secretaria de Relaciones Exteriores, y ahora era vicepresidenta. Y cuando pasa todo esto entre sábado y domingo, y que quiere salir María Corina Machado y que quiere salir Edmundo González, como que Trump los para en seco y les dicen, oigan, pues ustedes no van, ¿no? Pues, porque María Corina no trae el arrastre político o el apoyo. Edmundo González no sabemos si se va a lanzar o no se va a lanzar, si va a repetir, porque digo, Delcy Rodríguez tiene la obligación de convocar a elecciones, pero pues que yo sepa, nada le impediría a Delcy Rodríguez a presentarse a las elecciones y poder competir a la presidencia. Entonces hay que irnos con calma. Esto de Venezuela libre y se acabó el madurismo y ahora sí todo va a cambiar, no lo sé. Habría que ver, y creo que depende más
de la decisión de Donald Trump y de su administración que lamentablemente del propio pueblo venezolano. Y justamente eso es lo que nosotros en Morena queremos señalar, queremos expresar que a nivel internacional debe de haber un extrañamiento de los países, los 193 países que integran la ONU, porque hasta el momento son muy pocos los países que se han manifestado al respecto. Nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, puntualmente lo dijo, se tiene que respetar la ley y el derecho internacional, así como los propios tratados y las doctrinas, ¿no? Porque parece que ya se les olvidó la doctrina Monroe, donde los gringos decían ahí por el 1823, pues que no se valía intervenir las